Bien, chicos, química analítica. Vamos a retomar donde dejamos la vez pasada. Lo último que habíamos visto era la ley de acción de masa o de Goulburn y Bagge. Y para una reacción genérica, esa reacción decía de que una ecuación así, genérica, una ecuación cualquiera, la expresión de velocidad para esta ecuación, para esta reacción sería esto que está ahí escrito. Esto es lo que vimos la vez pasada. Ahí concluimos el desarrollo de química analítica antes del periodo de vacaciones. Ahora vamos a retomar a partir de ahí y vamos a ver el tema de equilibrio químico. La gran mayoría de las reacciones que existen son reversibles, o sea que van en una dirección y luego los productos reaccionan entre sí y vuelven a formar otra vez los reactivos. Esa es la característica de las reacciones que se manifiestan con equilibrio. Y tomemos un ejemplo, la reacción del hidrógeno con el yodo. El yodo en condiciones normales de presión y temperatura, si en estas condiciones, por ejemplo, es un sólido que tiene aspecto metálico, por eso se le suele decir yodo metálico, aunque el yodo sabemos que no es un metal, pero un trozo de yodo sólido brilla como un metal, tiene un color oscuro. Pero cuando uno calienta eso, él se vaporiza, se sublima y forma unos vapores de color violeta muy bonitos. Ese es el yodo en estado gaseoso. Gaseoso porque fíjense la temperatura a la que vamos a considerar son 445 grados. El yodo se mantiene sólido más o menos hasta unos 65, 70 grados. A partir de ahí él se vaporiza. Y a esta temperatura evidentemente está totalmente en estado de vapor. El hidrógeno es un gas y el hidruro de hidrógeno también es un gas. Incoloro e incoloro, pero este sí tiene un color que le delata. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos esta mezcla y calentamos esa mezcla? Pues va a proceder a formarse hidrógeno, hidruro de hidrógeno, y el color violeta va a ir gradualmente desapareciendo, hasta que casi que se hace imperceptible cuando la reacción llega, digamos, hasta su fase final. Pero si nosotros dejamos que eso proceda, mantenemos la condición, mantenemos la temperatura de 445 grados, gradualmente el color violeta reaparece, hasta que toma cierta intensidad y a partir de ahí no cambia más. Primero casi que desaparece, después de un tiempo vuelve a reaparecer y ahí se estabiliza. Claro, no con la intensidad que tenía al principio. ¿Qué significa esto? Que ahí ocurrió esta segunda reacción, que ocurrió la descomposición del hidruro de hidrógeno que produce hidrógeno, que es incoloro, pero yodo, que en estado de vapor, tiene aquella coloración violeta que les había mencionado. Entonces, obviamente, estamos en presencia de una reacción reversible. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que eso llegue al equilibrio? Bueno, consideremos que la primera reacción tiene esta es la expresión de velocidad para esta primera reacción, la reacción directa, vamos a decir. Y esta sería la expresión de velocidad para la reacción de descomposición del hidruro de hidrógeno, que le vamos a dar, que tiene esta expresión de acá. Si nos fijamos en el gráfico, esto es lo que ocurre. Si graficamos el hidrógeno, la concentración de hidrógeno en función del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar ahí? De que la concentración de hidrógeno va a ser máxima al comienzo porque todavía no hay reacción, todavía no se va a formar hidruro de hidrógeno, pero una vez que la reacción proceda, la concentración de hidrógeno va a ir disminuyendo porque se va a ir consumiendo. Eso es lo que nos está mostrando esta curva de arriba. Y la curva de abajo empieza con cantidad de hidrógeno cero para ella porque no está procediendo a producir hidrógeno porque al comienzo no había hidruro de hidrógeno, pero a partir de ahí esa producción empieza hasta que en el equilibrio las velocidades de la reacción directa y la inversa se igualan. Esto es lo que ocurre, esto es lo que se puede ver experimentalmente con una reacción como esta que permite identificar uno de los componentes por la coloración particular que tiene. Entonces, de hecho, se ha verificado que esto es lo que ocurre y entonces, si queremos sacar las conclusiones de esto, hagamos lo siguiente. En este punto, a partir de acá,
las dos velocidades están igualadas, de modo que podemos igualar esta primera ecuación con esta otra, que le llamamos 1, y a esta otra le llamamos 2. Las igualamos, acá estaría 1 y acá estaría la ecuación 2. Y luego pasamos al mismo miembro todas las constantes y al otro miembro los que no son constantes, las cantidades que no son constantes. Y llegamos a esta expresión, reordenando esto mismo. Si esto es una constante, obviamente el cociente también va a ser una constante. Y esa es la constante Kc, que es la constante de equilibrio. Y tiene pues entonces esta forma. Y en términos generales, la constante de equilibrio para cualquier reacción tendría una forma así. Para relativos comunes y corrientes. Tendría esa forma. Entonces eso es, en términos generales, lo que es el equilibrio, dicho de una manera muy resumida, lo que ocurre en un equilibrio químico y de ahí se saca la expresión de la constante de equilibrio. Les estoy enviando algunos ejercicios muy simples donde tienen que calcular las constantes de equilibrio de algunas reacciones sencillas. En la siguiente tanda les voy a dar unos ejercicios un poquito más, que va a requerir un poco más de razonamiento, donde también vamos a seguir utilizando estos mismos conceptos, pero ya de una manera un poco más profunda. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos muy sencillos. Les estoy pasando también en el ejercitario ejemplos sencillos todavía en esta parte. Como les decía, en la siguiente tanda les voy a dar ya ejercicios un poco más complejos. Voy a desarrollar con ustedes acá algunos y les voy a dejar algunos regalitos después para la próxima. Pero de momento vamos a hacer esto sencillito. Por ejemplo, este primer problema, el 1 y acá sería el segundo problema. En ejemplos. Dice calcular la constante de equilibrio para el siguiente sistema que se encuentra a determinada temperatura. Y se sabe que la concentración de amoníaco tiene ese valor, es mol por decímetro cúbico, es lo mismo decir que mol por litro. El del nitrógeno es 1030 mol por decímetro cúbico, el del hidrógeno es 1,620 mol por decímetro cúbico. Dice determinar la constante de equilibrio. Bueno, su constante de equilibrio recién habíamos visto de que era concentración de los productos, en este caso sería esto. Sobre producto de la concentración de los reactivos. Sería la del nitrógeno acá, por la del hidrógeno, pues elevado al cubo. Acá elevado al cuadrado por causa de lo que ya hemos visto recién. Bueno, esta es la aplicación directa. Acá simplemente es colocar el valor que tenemos aquí. Esto es 0,102 al cuadrado. Esto sería 1,030 por 1,620 al cubo. No le vamos a dar valor, esto es mol por decímetro cúbico o mol por litro, no le vamos a dar valores porque hay ecuaciones en las que, en este caso sería mol cuadrado, litro cuadrado sobre mol a la cuarta, litros a la cuarta, y hay veces en que la situación no es así, como el siguiente problema. Entonces, para evitarnos eso, vamos a trabajar solamente con el valor numérico, no con las unidades. Así se acostumbra a trabajar con las constantes de equilibrio, porque son valores muy cambiantes, unidades muy cambiantes. Entonces, no le hacemos caso a las unidades, solamente nos centramos en el valor numérico de esto. Realizando estas operaciones, resulta que el resultado es 2,37 por 10 a la menos 3. Como les decía, no mencionamos su magnitud, sino simplemente el valor numérico. Entonces la constante de equilibrio para esta reacción es esto, que está acá. Acá en el otro ejemplo dice un sistema a 445 grados centígrados que está en equilibrio contiene esta cantidad de moles de ácido de iodo de hidrógeno y 0,4 moles por decímetro cúbico de yodo. Calcular la concentración de hidrógeno sabiendo que Kc para esa temperatura vale 64,16. Bueno, entonces Kc
Esta sería la incógnita. Y esto vale 64. Entonces, sustituyendo por los valores que tenemos ahí, 0,8 sería al cuadrado sobre x, que sería, este sería mi incógnita, por la concentración de yodo, que también es un dato que está ahí, 0,4. Esto es igual a 64. Mandamos x para allá y 64 para acá, y resulta ser de que x y esto da 2,5 por 10 a la menos 2. Como esto es un valor de concentración, y de hecho, de que al hacer la operación acá tiene que darnos ese valor, esto sí le ponemos mol por decímetro cúbico. Ahí está. Así de sencillo. Es mol por decímetro cúbico. 2,5 por 10 a la menos 2 moles por decímetro cúbico.